Hola, ¿cómo están? Hay noticias importantes en el día de hoy porque se proyectaron las jubilaciones y pensiones para los meses de octubre y noviembre y estas proyecciones son del Banco Central y te voy a contar cuánto es lo que subirían y cómo quedarían, pero además se va a debatir en el Congreso la nueva ley de movilidad en estos días y también hay noticias sobre eso. Además, la palabra de un economista reconocido sobre lo que pasa y va a pasar con las jubilaciones. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Pero primero, déjame agradecerte porque estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo que nos dan en nuestros videos de todos los días y nosotros no seríamos nada sin ustedes. Pero pasando a las noticias, primero te cuento que hay un nuevo informe y ya se puede proyectar de cuánto será el aumento por movilidad que pagaría la ANSES a los jubilados y pensionados en el mes de octubre y noviembre, porque el Banco Central de la República Argentina publicó el relevamiento de expectativas de mercado, que es el REM, donde las principales consultoras proyectan así la inflación para agosto y septiembre, y de esta manera, como la nueva fórmula de incremento se basa en este índice, los adultos mayores y otros beneficiarios del organismo previsional pueden calcular también cuánto cobrarían el próximo bimestre. Pero entonces, ¿cuánto voy a cobrar según este informe en octubre y en noviembre? Bueno, el REM publicado por el organismo monetario señaló que la inflación de estos dos meses sería la siguiente: 3,5% para agosto y 3,2% para septiembre. Y de esta manera, con los aumentos por movilidad, se basa en el dato de los dos meses anteriores. Entonces los jubilados cobrarían estos dos incrementos del 3,5% en octubre y del 3,2% en septiembre. ¿Y cómo quedarían? Bueno, en números, la jubilación mínima sin el bono en octubre quedaría en 204.000 pesos y un poquito más, y en noviembre un poco más de 250.000 pesos. Esto ten en cuenta que es sin el bono, porque se dice que el bono va a aumentar a los 100.000 pesos. Esperemos que así sea y sea verdad, porque realmente los están necesitando los jubilados y pensionados. Pero ahora vamos a ver lo que pasa y pasará en el Congreso con la nueva ley de movilidad vetada por el presidente, que volvió al Congreso. Y luego pasamos a la siguiente noticia sobre la palabra de un economista reconocido hablando muy claramente sobre las jubilaciones y las posturas del gobierno de hoy. Semana clave para el gobierno, claro. Diputados aliados apoyarán el veto. Jubilados, ¿tienen los votos los diputados? Es la gran pregunta de la semana, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese veto presidencial? ¿Y cómo van a actuar muchos diputados que responden al radicalismo fundamentalmente? No así los del PRO, que ya hemos observado una foto con Karina Milei, reuniones previas para acompañar justamente el veto presidencial. Muchos de ellos que no votaron a favor van a mantener su voto, y lo que sorprende, Anita, es que muchos de los que votaron sí a favor de esa reforma para los jubilados hoy estén pensando, a horas de la sesión de mañana, cambiar su voto. De Loredo fue uno de los que habló, sí, principalmente, y dejó en claro que los legisladores podían tener un cambio de opinión, que claro, trataron de llevar adelante distintas reuniones justamente para que se pueda comprender qué podía llegar a ser perjudicial incluso para el gobierno. Lo que uno se pregunta es qué tanto puede cambiar esta opinión de una semana para la otra, sí, y qué explicación le van a poder dar a los ciudadanos que están en una situación de muchísima necesidad en las calles. ¿Qué cambió de una semana a la otra, Fede? A ver, intervinieron los gobernadores en esta discusión con los diputados y también senadores, porque recordemos, si pasa diputados, obviamente después vuelve la Cámara Alta. Cambió esto, un compromiso de quizás decir, si no dejamos avanzar la reforma jubilatoria, no haber recortes en partidas presupuestarias. A ver, también hay manejos que por lo pronto dan para sospechar. Por ejemplo, la renuncia de un diputado radical a días, ahora justamente, de la reforma jubilatoria, y en su reemplazo va a ir un integrante del PRO.
renunció justamente para ir a una renuncia comisión. un diputado radical y asume un diputado del PRO. Exactamente. Se un trata puntito de, más, o un voto más, o un poroto más para acompañar el veto. a favor del veto presidencial. Se trata de Pedro Galimberti, renunció a su banca para integrar la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Sí. y en su lugar va a ir una integrante del PRO. Por lo tanto, ahí hay un poroto más a favor del rechazo, del veto justamente presidencial. Sí. Puertas adentro del radicalismo, por ejemplo, para citar este bloque que es determinante para la votación de mañana, bueno, libertad de acción, se dijo. Pero de esa libertad de acción, la mayor parte... No existe la libertad de acción en el Congreso de la Nación. No existe. Bueno, a ver, Es un justamente... relato ficticio, es una gran mentira y es una buena declaración para que los periodistas después no analicemos por bloque o el voto individual de cada uno. Libertad de acción, y cada uno tiene el derecho de votar si acompaña o no esa reforma. El tema, o el veto en este caso. Negro, dentro del radicalismo se están sacando las pieles, básicamente, porque, por ejemplo, en el Senado, el único radical que apoyó la negación a la ley bases, el voto no positivo a la ley bases, es Martín Lustó, que es el presidente del bloque radical. Y justamente el resto del bloque radical votó a favor de la ley bases. Por lo tanto, hay muchas internas, especialmente dentro del radicalismo. Según el gobierno, tienen los votos para justamente rechazar esta iniciativa de la oposición, que es contraria al veto. Por lo tanto, el veto seguiría y no habría reforma jubilatoria. La gran pregunta, como dijo Anita, ¿qué se le dice a la sociedad que está esperando, no te digo un aumento de 100.000 pesos, 200.000 pesos, están esperando los jubilados un aumento de 13.000 pesos? De eso se está hablando en un contexto donde siguen los contratos de medialunas, hay fondos reservados para la CIDE, siguen ciertos regímenes impositivos como el de Tierra del Fuego que son poco menos que inservibles, y a todos estos jubilados que están pasando miseria y son más de 5,5 millones en todo el país. Me pregunto, en base a todo lo que está pasando, ¿no? Si se puede llegar a analizar cuál es el voto de cada uno de los legisladores por intermedio, primero de la provincia, a la que responden claramente. Vamos a ser sinceros, hay provincias que arreglaron los montos que se le terminan girando de manera, digamos... ¿Discrecional? Sí, discrecional, por decirlo de alguna manera, a cada una de las provincias, y en base a eso tienen algún tipo de alianza con el gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo se puede analizar cada uno de los bloques. Digo, el propio Martín Menem estaba en una situación bastante incómoda y de hecho no llevó adelante demasiadas reuniones. Como vos dijiste, fue Karina Milei la que estaba reuniéndose con cada uno de los legisladores, tratando de llevar adelante algún tipo de acercamiento en la posición de lo que puede llegar a ocurrir en el día de mañana. No quieren que esta sea una de las primeras imágenes con un fracaso fuerte del presidente Javier Milei, en donde después de vetar un proyecto de ley, terminan aprobándolo de esta manera. Insisto con algo que analizamos en el pase hoy, Fede, yo no sé si compartís este pensamiento. Si en diputados llegan a juntar los 2/3, esto se tiene que repetir en el Senado también, por supuesto, no termina allí en la Cámara Baja. Pero si hay un revés para el veto presidencial a la reforma jubilatoria, será consecuencia de un mal manejo de Karina Milei. Si esto pasa mañana. ¿Solo es responsabilidad de Karina Milei? Será responsabilidad de Karina Milei y pondrá a un Guillermo Francos en una posición mucho más fuerte, en donde el gobierno dependerá de la muñeca política de Guillermo Franco, que estuvo internado después del fin de semana, luego de una discusión con algunos integrantes del gobierno. Entonces, creo que se jugó una parada muy brava Javier Milei, muy brava. Ahora, 13.000 mangos, ¿no? Es la diferencia, 13.000 pesos para los abuelos y abuelas en la República Argentina. Yo creo que el déficit cero hay que cuidarlo, es una de las banderas políticas de Javier Milei. Ahora, qué bien le hubiese venido a la figura de un presidente que no hace otra cosa que ajustar, darle un beneficio a los abuelos, ¿no? Y dejar por un momento el déficit cero. Yo creo que hubiese generado una gran aceptación en gran parte de la sociedad que hoy ve de reojo algunas actitudes. Sí, por supuesto. Lo que no quiere el gobierno, lo que quiere evitar el gobierno es justamente la derrota política con respecto a la reforma jubilatoria. No solamente es el monto y lo que puede afectar ese monto al superávit fiscal, sino la derrota política. Si la imposición de una
de una medida tan importante como es la reforma jubilatoria al gobierno. A ver, con respecto a Francos, sí, ya debería tener, a ver, si no es puertas adentro, ya por fuera se sabe que es el actor político número 1 del gobierno. Guillermo Francos es alguien conciliador. Guillermo Francos habla con todos los sectores políticos, por lo tanto, coincido con esa visión que tenés. Hay otros responsables en caso de que prosiga la reforma jubilatoria y justamente se rechace el veto al presidente. Por último, hay que hablar del factor ausentes en los diputados, ¿sí? Porque abstenciones. No, pero atención con esto que está diciendo, porque los 2/3 son de las personas que se encuentran en el recinto, no de la cantidad de legisladores que debería haber. Atención con eso. Totalmente, porque pueden surgir cosas, digamos, viajes inesperados, conflictos familiares y demás que imposibiliten que ciertos diputados no vayan a sus bancas el día de mañana. Son 2/3, como bien decía Anita, de los presentes, ¿sí? De los presentes que van a estar mañana a partir de las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados. Ahora escuchamos al economista Martín Simonetta sobre la postura de hoy del gobierno y las jubilaciones y lo que sucederá. Así que lo escuchemos al economista. Vamos a ver qué pasa con las jubilaciones. Martín Simonetta, economista, está con nosotros. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme. Un placer. Bueno, veto presidencial, veto total, no hubo veto parcial. Se necesita dos cosas, o que se conformen comisiones o que se trate sobre tabla. Se va a tratar seguramente la semana que viene y necesita 2/3 para ratificar lo que se había planteado con la reforma en ambas cámaras. El punto es qué va a pasar si eso se da respecto al poroteo, que está prácticamente con algunos votos, ya automáticamente el veto quedaría firme, pero qué pasa si esto se da vuelta en función de obligar a la economía a erogar un dinero que no lo tenía pensado. ¿Cómo estás viendo vos la situación, Martín? Mira, el tema de los jubilados y pensionados es realmente un tema clave más allá de lo humano en lo fiscal, ¿no? Porque si miramos los números del presupuesto nacional, vemos que lo que es ANSES representa prácticamente 1 de cada 2 pesos que el gobierno nacional gasta, ¿no? Esto para darnos una dimensión de la relevancia, ¿no?, del gasto en jubilados, pensionados y otras acciones y fondos que maneja la ANSES, pero básicamente son jubilados y pensionados. Con lo cual, digamos, cualquier variación que suceda a nivel ANSES puede desequilibrar totalmente todo el tablero, ¿no? Y esto realmente no es nuevo. El tema previsional es un tema que azota a todo el mundo. Por un lado, la buena noticia es que cada vez vivimos más los humanos. Cuando hablamos, ¿sí? cuando hablamos de los jubilados y de que cuando tenemos que entender a la Argentina que el 50% se va al ANSES, en no solamente jubilados, sino asistencia, hay que entender que resta un 50% para todo lo que además se exige, ¿no? Educación, salud, seguridad. Es muy difícil manejar esos números. Ahora, ¿qué pasa si bajás ese 50%? Porque al parecer los recortes están dados en este sector y al parecer la idea es bajar ese 50%. Y hay mucha duda, Martín, sobre que la mitad de los jubilados nunca hicieron aporte. Y la gran pregunta es, ¿importa que no hayan hecho aporte? Porque no están llevándose de lo que había, porque de lo que había no hay nada más, sino que simplemente se están llevando de la recaudación. ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Porque están los que están de una vereda y los que están de la otra. Y si no tuvieran aportes, tendrían una PUAM. Bueno, realmente la situación es complejísima, como vos lo indicaste, es muy, muy compleja. Redondeando, tenemos 8 millones aproximadamente de jubilados y pensionados, de los cuales 4 millones fueron los que aportaron, digamos, y 4 millones los que no, haciendo números redondos, ¿no? Con lo cual se da lo que vos comentabas recién. Y pensemos que en Argentina hay 6 millones de personas que aproximadamente que trabajan en blanco en el sector privado.
para darnos una idea, ¿no? De la inconsistencia de los números, ¿no? Y como por más que se quiera resolver, los números realmente no cierran. Uno ve en países desarrollados donde hay una importante porción de jubilados, pero siempre la relación entre población económicamente activa y lo que es sector privado vinculado a los jubilados es un número mucho más viable, ¿no? Y además lo que surge, bueno, en Argentina hemos vivido las idas y vueltas respecto de AFJP, sistema de reparto, y en el mundo también están viendo cómo solucionar esto, y hay veces que sean mixtos, ¿no? Analicemos los posibles escenarios y aumentemos la edad jubilatoria. ¿Qué diferencia hay en la ecuación de que el ANSES siga siendo el 50% del presupuesto? Ninguna. Simplemente no empeorarías a futuro, pero no arreglás nada de lo que hoy está pasando. ¿O vos crees que sí? Exacto, ¿no? El tema es ya ver a futuro, ¿no? Porque no podemos resolver lo que ya existe y a veces decimos lo que hemos visto en los últimos días, qué injusto que las personas que aportaron realmente cobren tan poco en la Argentina, ¿no? Si, bueno, no te lo voy a decir a vos, pero si hubiéramos puesto ese dinero en un fondo, una inversión básica de bajo rendimiento, no sé, títulos de deuda americanos, bonos, bueno, esa persona podría vivir muy bien por varias vías y aparte el heredero se quedaría con esos fondos, ¿no? Con lo cual el tema es complejo, ¿no? Y se mezcla lo financiero, lo económico y los criterios políticos, ¿no? Que acá es lo que complica la cuestión. Muchos plantean el hecho de que el jubilado que no la necesite renuncia a esto, pero posiblemente lo necesite hoy, lo necesite mañana. En la vida de un jubilado, una persona grande, la salud es una necesidad de dinero muy grande. Cualquier día de internación sin ninguna obra social es muchísimo dinero. Es difícil pedirle a un jubilado que hoy tiene un buen pasar que rechace o renuncie a su jubilación de algo que aportó. Ahora, Martín, te pregunto, porque con la segmentación de tarifa y de luz que nos tienen tan acostumbrados y con la tecnología, ¿por qué no se pueden segmentar a los jubilados y proporcionalmente darle más a quien sí aportó y un poco menos a quien no aportó, entendiendo el caso? Una cosa es, no aporté porque la empresa no hizo los aportes, no aporté porque no me dieron los años, o no aporté porque nunca me interesó aportar, siempre trabajé en negro y bueno, ahora me subo al tren. ¿Se puede armar algo parecido? Bueno, se puede armar algo, como vos decías, de aquí en adelante, por ejemplo, se puede hacer claramente, pero si uno mira los números de la informalidad, ¿no? En la economía argentina, que es otro factor importante, hoy en día estamos 1 a 1, hay una convertibilidad, ¿no? De trabajo en blanco, trabajo en negro. Antes era por cada 7 formales, 3 informales, pero la tendencia se está acentuando, lo cual hace todavía más difícil, ¿no? Generar soluciones en este sentido. Claro. Pero sí sería muy importante, por lo menos lo que vos decís, segmentar, que haya algún tipo de vinculación basada en el mérito, ¿no? Respecto de los aportes y tal vez poder hacer un sistema mixto donde, más allá del sistema público, pudiera haber algún tipo de aportes voluntarios o un sistema garantizado, no como lo que sucedió en la CFJP, que hacías un aporte vos extraordinario y después se lo quedaba en ANSES, ¿no? Algo que tuviera algún tipo de resguardo que permita que la inversión tuviera un retorno garantizado. Martín, ¿qué le pasa a un jubilado cuando la gente que es potencialmente trabajadora y que aporta a la jubilación a través de los impuestos, la mayoría plantea que los impuestos son distorsivos y que hay que bajarlos, que ahora se baja el impuesto país, algo que se había aumentado, pero que en diciembre ya no va a estar más? Por ende, cada vez afecta más a la recaudación. ¿Cuál es el destino? Y además, por otro lado, el blanqueo, ¿no? Mucha gente que tuvo durante muchísimo tiempo dinero que no aportó al fisco. Y la excusa es porque son muy altos los impuestos, entonces yo prefiero tener el dinero en negro antes que aportar. Bajar los impuestos, bueno, ¿es garantía de que declares el patrimonio? Yo creo que no. Bueno, me parece que es una costumbre.
Creo que tienen que darse muchos factores, no solamente bajar los impuestos, ¿no? Es como que el sistema de incentivos, para que cambie este sistema de incentivos, los impuestos son un factor, pero tienen que darse en un contexto también de credibilidad, donde intervienen otras cuestiones, no solamente el número, ¿no? Claro. De perspectiva de certidumbre en el largo plazo de la economía, etcétera. Hoy, como charlamos muchas veces, uno puede desde el teléfono invertir en cualquier parte del mundo, ¿no? No es como antes que estábamos más cautivos de somos argentinos, ganamos en Argentina, invertimos en Argentina, vamos a los ladrillos. Hoy realmente hay muchas posibilidades muy simples, las nuevas generaciones la tienen recontra clara y saben cómo entrar, salir por un lado, por el otro y que no haya ningún tipo de rastro, con lo cual es un desafío todavía mayor, ¿no? Para Claro. las arcas públicas y la atracción de fondos en materia de pensiones. Veremos cómo sigue esto, Martín. Gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, Santiago, un gran placer. abrazo, Martín, que sigas bien. Bueno,